El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cuba fue signataria del documento, pero desde hace más de medio siglo, los cubanos han sido obligados a vivir bajo un régimen que viola constante y permanentemente lo estipulado en los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El gobierno de Cuba, como un gobierno comunista, al fin y al cabo, no cree en los derechos humanos. Los derechos humanos están basados en la idea de que existen derechos naturales inalienables que el Estado no puede quitar porque el Estado no los ha concedido, sino que son parte de la naturaleza humana y por lo tanto están a salvo de las arbitrariedades del Estado. Los comunistas parten de la base de que no existen los derechos naturales. Es una manera que cuando redactan sus textos constitucionales, y la Constitución de Cuba es una constitución inspirada por la Constitución de Stalin de 1935, lo que hacen es eliminar de facto, sin mencionarlo, los derechos humanos, los derechos individuales, al otorgarle todos esos derechos a una sola institución, que es al Partido Comunista. El pueblo cubano ha sido obligado a vivir durante más de medio siglo sin derechos. Universal Declaration of Human Rights. La Asamblea General proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. En Cuba, 8 años antes, el 1 de julio de 1940, en el histórico pueblo de Guaymaro, provincia de Camagüey, se firmaba una moderna y progresista Constitución de la República que contenía prácticamente la totalidad de lo estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una treintena de delegados, entre los que se encontraban Carlos Márquez Sterling, Alberto Boada, Orestes Ferrara, Eduardo Chivás y Emilio Ochoa, electos democráticamente por la ciudadanía, aprobaron la disposición final de los 286 artículos. Ha sido lo mejor que se ha hecho en Cuba, porque se aprendió a ser demócrata. Porque nosotros cuando llegamos a la Asamblea Constituyente de la inauguración, estábamos como los perros y los gatos. Y ya la semana de estar allí, ya todos éramos uno solo, estábamos pendientes absolutamente todos de votar por las leyes que de verdad beneficiaran al pueblo pobre de Cuba. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece como primer artículo que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Desde su llegada al poder, el régimen castrista enfrentó a quienes les eran fieles con quienes disentían o no compartían el dogma totalitario. Dividió a la sociedad cubana en dos: los revolucionarios y los contrarrevolucionarios, los comunistas y los gusanos. Al Ministerio del Interior, al partido, a la juventud, se nos llamaba a puerta cerrada, a reuniones. Cada vez que se enteraba de que alguien con una cierta jefatura o algo intentaba irse, fuéramos a hacerle un acto repúblico. A tirarle huevo, a tirarle piedra, a romperle puertas y ventanas. Me vi en la necesidad de tener que autorizar fuerzas bajo mi mando
a ir, a liberarlos de trabajo para que fueran a los actos repúblicos. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. La Constitución de 1940 dejaba claro este precepto en Cuba. En su artículo 10 establecía que el ciudadano tiene derecho a residir en su patria sin que sea objeto de discriminación ni extorsión alguna, no importa cuáles sean su raza, clase, opiniones políticas o creencias religiosas. La Carta Magna Castrista, aprobada en 1976, viola de manera constitucional el segundo artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al enumerar los derechos de los ciudadanos de carácter social y no contemplar los derechos y libertades individuales. De igual manera, politiza la dirección del país y la centraliza en un ente único, el Partido Comunista de Cuba. En esa Constitución, en su artículo 5, fundamentalmente podemos decir que contradice completamente lo que se dice en el artículo 2 de la Declaración de Derechos Humanos, por cuanto se le da al Partido Comunista de Cuba pues toda una serie de privilegios y que determina el gobierno absoluto por parte de ese partido y la autorización para discriminar prácticamente a cualquiera por cuestiones de distinta índole, específicamente de índole político. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El totalitarismo castrista conculcó estos tres derechos básicos. El sistema judicial impuesto en la isla preestablece la culpabilidad de quienes no comulgan con el dogma oficialista. Condenó a la pena de muerte por fusilamiento a cientos de hombres, mientras ha confinado a decenas de miles a largas penas de prisión política. Mi papá lo fusilan porque quisieron fusilarlo. Porque mi papá en ningún momento fue un hombre sanguinario, no hizo nada de ningún hecho de sangre, no mató a nadie, ni siquiera se fajó con nadie, solo por sus creencias, creía en Dios, predicaba la palabra de Dios y predicaba el significado de la palabra libertad. Artículo 4. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud, la trata de esclavos, están prohibidas en todas sus formas. Si bien es obvio que en la isla comunista el patrón clásico de esclavitud no existe, el cubano es esclavo del sistema totalitario existente. El Estado partido es el empleador oficial del ciudadano promedio, es quien fija los sueldos y las formas de pago, es quien controla a los profesionales que son enviados a trabajar en el extranjero y quien les paga un salario muy inferior al que pudieran recibir en esos países. El cubano es obligado a someterse a las directrices impuestas por el régimen comunista. El médico cubano está recibiendo la esclavitud por parte del régimen de Cuba, ya que no se le paga el salario, no se le permite el libre movimiento, no se le permite el libre desarrollo profesional, porque primero hay que impartir la parte ideológica y después la profesional. Es un esclavo en todos los hechos. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles e inhumanos o degradantes. La historia negra del presidio político cubano está plagada de estas violaciones. Decenas de miles de prisioneros políticos han sufrido las represalias de un sistema que ha torturado a la par tanto a hombres como a mujeres.
A mí me dieron en 3 meses 20 electroshocks. 20 electroshocks. Yo te digo que los electroshocks me hicieron mucho daño, porque dicen las muchachitas, yo te digo muchachitas, eran las compañeras presas de las cámaras mayormente, que yo caí allí en el pabellón, no conocía a nadie, no sabía quién era y me pasaba el día con una muñeca de trapo en las manos. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Este tópico es uno de los más violados en la isla comunista, ya que el régimen desconoce de por sí la personalidad jurídica de los ciudadanos. El ordenamiento jurídico establecido por el castrismo obedece a la imposición de un modelo único, al centralismo de todos los poderes en el Estado partido. Este es el uniforme carcelario en Cuba y que fue entregado también en el invierno más crudo de Cuba, en el invierno del 2000. Y esta es la camisa sin manga, sin cuello. Este es el uniforme carcelario entregado en el invierno más crudo del 2000 y con esta misma tela se produce en la caja de muertos en Cuba. Así que el mensaje que recibe tu subconsciente es que estás en un lugar que va camino a la muerte. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. La Constitución de 1940, en su artículo 20, ya establecía ese derecho, pero en la actualidad, el derecho procesal establecido por el totalitarismo castrista diferencia a quienes comparten el dogma fidelista de quienes disienten del mismo. Las condenas son significativamente más severas para quienes no están integrados a los estamentos gubernamentales. Estando allí en los calabozos, yo les repetí las mismas palabras que dije en plena vía pública, en presencia de miles de personas. Vivan los derechos humanos, abajo la dictadura. Allí en Jovellanos me vuelven a formular 2 cargos más y directo de ahí me llevan para la prisión de Ahuica de mayor severidad en Matanzas. Y allí, bueno, estuve bajo todo el rigor del mundo. Estuve en esa prisión donde fui golpeado salvajemente, que todavía tengo secuelas aquí en mi cabeza. Tengo un hematoma que nunca se me ha quitado y padezco de fuertes dolores de cabeza por la golpiza que recibí allí. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. En su artículo 27, la Constitución de 1940 establecía que todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial competente dentro de las 24 horas siguientes a su detención. Actualmente, un ciudadano cubano puede ser detenido sin necesariamente existir un mandato judicial para esto. Puede ser incomunicado, violando lo estipulado en el habeas corpus. Para usted detener una persona, según la ley de procedimiento, y meterla en un calabozo, usted tiene que levantarle un acta en carpeta y acusarla de algo. Por exigir eso a mí, me alaron por el pelo, me arrastraron hasta un calabozo y me atropellaron en la 10ª unidad de 10 de octubre. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Incluso violando la llamada legalidad socialista. El régimen castrista viola este artículo constantemente. Los ejemplos son incontables. Bastaría transportarnos a la década de los 60, cuando 131 religiosos fueron expulsados de la isla. Tocaron en nuestras casas, nos sacaron sin saber a dónde íbamos, nos llevaron a la cárcel y de la cárcel allí me llevaron al barco. Me di cuenta que estaba en el barco frente al barco. Artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. La no existencia de una separación de poderes en la isla hace violar este derecho. Los tribunales castristas no son imparciales y mucho menos independientes del Estado totalitario. De hecho, en el artículo 131 de la Constitución castrista de 1976 se plasma que la Fiscalía General de la República
constituye una unidad orgánica subordinada únicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado. En Cuba hay una dictadura, no hay división de poderes. Cuando el poder político decide que tú vas preso, vas preso. Cuando el poder político decide que te van a fusilar, te fusilan. Y cuando el poder político decide que te van a liberar y que detrás de la liberación viene el destierro, eso es inapelable. Desde que el gobierno te encarcela, ya tú eres culpable a priori. Y eso es lo que ha ocurrido, no en el caso de los 75, sino en el caso de todos los juzgados desde el año 59. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. El mismo artículo añade que nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Según la Constitución de 1940, en su artículo 26, se considerará inocente a todo acusado hasta que se dicte condena contra él. En la isla comunista se practica lo contrario. Cualquier detenido es considerado culpable y debe probar su inocencia. No puede disponer del ejercicio de una defensa justa y se le imponen excesivas penas, en especial a quienes se le confina por sus ideas políticas. Mi esposo Manuel Vázquez Portal era y es periodista actualmente y era periodista independiente en Cuba. Cuando el juicio lo acusan de colaborar con una potencia extranjera, pero él realmente lo que hacía era dar información, lo mismo para el exterior que para el interior del país. Él no estaba colaborando con ninguna potencia extranjera, simplemente estaba ejerciendo su oficio y ejerciendo su libre derecho a la información, a transmitir información. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Todo lo antes expuesto es violado, constante y de manera autorizada por el gobierno comunista. Bastaría recordar los ataques personales realizados por el propio otrora gobernante contra sus enemigos políticos, los descalificativos contra quienes se han opuesto al rumbo totalitario de la isla o las constantes interferencias de las comunicaciones que realiza la seguridad del Estado castrista. Los que están con él son los patriotas, los que no están con él son vendepatria, esbirros, mercenarios, etc. Eso es criminal, eso de aplastar los derechos del pueblo con la mentira, con el terror, con el lema de patria o muerte y de libertad o muerte para después darle muerte a la libertad y a la patria. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. De igual manera, estipula que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Ya la Constitución de 1940 dejaba claro en su artículo 30 que toda persona podrá entrar y permanecer en el territorio nacional, salir de él, trasladarse de un lugar a otro y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte u otros requisitos semejantes. Los cubanos son tratados como extranjeros en su propia patria. Existe una especie de apartheid nacional. La libertad de movimiento dentro de la isla está regida por varios elementos. El más conocido es la libreta de racionamiento. Sin esta, el cubano no puede subsistir y debe acudir a una llamada bodega para poder comprar los alimentos básicos que controla el Estado comunista. Yo como oriental, yo esté en La Habana, caminando normalmente por una calle de La Habana y venga un policía, me pida mi identificación y ya automáticamente me llevan para un vagón, que es un vagón de un tren, y ahí yo tengo que estar, si me cogieron el lunes, hasta el viernes yo tengo que esperar en ese vagón del tren para que ahí deportan para el interior a todas estas personas. Si te casas, de igual manera. Yo tengo amistades muy cercanas que viven en mi barrio que llevan más de 14 años ilegales en La Habana. Sus hijos nacieron en La Habana, sin embargo el matrimonio está ilegal viviendo en La Habana, no le han dado la libreta de racionamiento, no le han dado un papel del CDR, que es un famoso RD3,
que le llaman en Cuba. Entonces es increíble que tú no te puedas mover libremente dentro de tu propio país. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Independientemente que en la isla los recintos diplomáticos pudieran otorgar el asilo político a ciudadanos que prueben la necesidad del mismo, el régimen castrista ha negado y niega el salvoconducto de salida del país en estos casos y le imposibilita, además, salir del país a prisioneros de conciencia adoptados por Amnistía Internacional y reclamados como asilados políticos por otros países. Desde el 2002 mi hijo tiene visa americana para entrar a este país y nunca las autoridades cubanas lo dejaron salir. Incluso fuimos citados él y yo en una ocasión para inmigración de la provincia de Camagüey y cuando llegamos allí nos encontramos dos oficiales de la seguridad del Estado donde empezaron a amenazarnos los dos y decirle a él que si no dejaba sus actividades contestatarias del periodismo independiente que nunca iba a salir de Cuba. Debido a su estado de salud, hace 2 años el gobierno de Costa Rica otorgó una visa humanitaria para sacarlo de Cuba y nunca las autoridades cubanas dieron respuesta a esa visa. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Si bien, una vez que el cubano decide escapar del totalitarismo castrista y es tildado como un desafecto al régimen, este le quita su nacionalidad. Posteriormente le exige un pasaporte cubano y una visa para poder reingresar a territorio nacional. El régimen castrista es uno de los pocos regímenes del mundo que violenta este derecho. Y el Estado castrista se reserva el derecho de determinar cuánto tiempo puede estar una persona en su país de visita, de vuelta. Inclusive tienen que pagar más dinero si quiere estar más días en el país. También está el hecho de que las personas que están fuera de Cuba, para poder regresar a Cuba a vivir si quisieran, siendo su país, también tienen que pedir un permiso especial y el Estado castrista se reserva el derecho de decidir si pueden regresar o no. Artículo 16. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio, que solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio, y establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Si bien bajo el régimen castrista no se le impide a nadie contraer matrimonio o divorciarse, también es cierto que el sistema le resta importancia a la función de la unidad familiar como piedra angular del desarrollo social. La separación familiar es una constante en la isla comunista. Las movilizaciones masivas, las llamadas misiones internacionalistas y la imposibilidad del Estado de proporcionar vivienda a sus ciudadanos atenta, entre otras, contra la unidad de la pareja y propician el resquebrajamiento del núcleo familiar. De igual manera, el gobierno mantiene como rehenes a aquellos cónyuges en la isla que son reclamados por sus parejas cuando estos deciden desertar y establecerse en el exterior. Mis hijos tienen visa desde abril del año 96 y desde entonces Fidel Castro personalmente ha tomado la decisión de mantenerlos como rehén en Cuba. Nunca han dado una explicación. He trabajado en Cuba para el gobierno, atendía las inversiones extranjeras y decidí irme un día en el año 94. Me escapé de Cuba, peligraba mi vida por mi posición política y desde entonces el régimen cubano se ha negado a conceder el permiso de salida. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente y especifica que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. En su artículo 87, la Constitución de 1940 destacaba que el Estado cubano reconoce la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad pública o interés social establezca la ley. Desde su llegada al poder, el régimen castrista expropió a una gran parte de la población cubana, intervino el capital extranjero y nacional, nacionalizó y centralizó los principales renglones económicos. La actual Constitución cubana
establece en su artículo 14 que en la República de Cuba rige el sistema socialista de economía. Castro no funciona de acuerdo a parámetros o criterios económicos. A él no le interesa la cuestión económica. Como un revolucionario radical marxista que es él lo que le interesa es el aparato político y la destrucción de toda iniciativa personal, de todo rasgo o vestigio de propiedad personal. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza práctica, el culto y la observancia. La imposición de un sistema totalitario, la instauración del ateísmo religioso y el establecimiento de un apartheid político conculcó el derecho de libertad del pueblo cubano en cualquier sentido. Los cubanos aprendieron a crecer con una doble moral, pues quien no seguía las directrices castristas era y son sometidos a la cárcel o son relegados a ciudadanos de segunda categoría. O sea, la persona no puede decir lo que piensa en cuanto a política, porque ya está sobredicho que lo que en el país reina políticamente ya está establecido y uno no lo puede criticar. Asimismo ocurre en los aspectos sociales, económicos, también en el religioso, por supuesto. El régimen ha reprimido a las personas que se han mantenido yendo a las iglesias de diferentes denominaciones, a las personas que profesan fe, porque en Cuba se ha establecido un régimen ateo, un régimen comunista. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Estos elementos son violados constantemente en la isla comunista. Quienes difunden al mundo la realidad existente en Cuba son tildados de contrarrevolucionarios y se les encarcela. En su artículo 52, la Constitución castrista deja claro que se reconoce a los ciudadanos libertades de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Cuba es, según la organización no gubernamental francesa Reporteros Sin Fronteras, la segunda mayor cárcel del mundo para los periodistas y la mayor de manera relativa según el número de sus habitantes. Los propios estatutos de la OPEC, de la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba, dicen que los periodistas no pueden escribir nada que ponga en tela de juicio los principios de la revolución. Por tanto, allí toda la persona que informe por su cuenta, contraviniendo lo que está expuesto en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, puede ser presa en cualquier momento. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica y nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Este punto ya estaba contemplado en la Constitución de 1940, que dejaba plasmado en su artículo 37 que los habitantes de la República tienen el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas y el de desfilar y asociarse para todos los fines lícitos de la vida. El régimen castrista imposibilita la creación oficial de organizaciones o agrupaciones que difieran del dogma totalitario impuesto en la isla. Desde su llegada al poder, ha reprimido cualquier intento de unidad pacífica de la oposición interna. Hace muchos años queríamos legalizar la primera institución de disidente dentro de Cuba, de los derechos humanos, que fue el Comité de Derechos Humanos. Nos legalizaron, jamás en la vida. Al contrario, empezaron los actos de repudio a aquellos salvajes en el reparto del Dagó y después otro en la calle H, llegando a Línea en el Vedado. Impotencia del régimen, miedo, temor. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condición de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Si bien las elecciones o candidatos a las asambleas del llamado poder popular pudieran brindar esa posibilidad a los cubanos, en la práctica este derecho solo es permitido a quienes comulgan con el régimen comunista.
el gobierno cubano viola el artículo 21 porque no permite que los ciudadanos puedan acceder a cargos públicos por medio de procesos democráticos, por medio de la libertad. Únicamente son accesibles a los cargos públicos quienes aceptan las directrices, aceptan los parámetros del gobierno comunista, que es un solo partido y que tú tienes que pertenecer a los organismos de masa, tienes que ser miembro del Partido Comunista y no puedes objetar ninguna decisión del gobierno para que puedas acceder a un cargo público. Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. En la isla comunista existe un apartheid social. El cubano es discriminado en su propia tierra. Los nacionales no tienen derecho a disfrutar de atenciones reservadas solo para quienes desde el extranjero pueden pagar. Si bien los sistemas de seguridad social garantizarían la atención en algunas esferas, el Estado prioriza la atención a extranjeros o la asistencia social a otras naciones en busca de dividendos económicos o capital político internacional. En Cuba, bajo el régimen castrista, el extranjero y el turista tienen a su disposición una tierra, unas comodidades, un acceso a todo aquello que le es negado sistemáticamente al cubano por virtud de ser ciudadano cubano. Un ciudadano que bajo este régimen es un ciudadano de tercera categoría. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Más que el derecho al trabajo, el cubano es obligado a trabajar. El régimen comunista primero plasmó la llamada ley contra la vagancia y posteriormente la ley de peligrosidad predelictiva, mediante las cuales condenó a quienes decidían no vincularse al sistema laboral castrista. El gobierno comunista, ante la desigualdad de remuneración salarial, ha obligado a miles de profesionales a buscar alternativas económicas muy diversas, incluso la prostitución, para poder subsistir. El gobierno de Fidel Castro naturalmente no implementa ninguna leyes laborales ni protege al trabajador. Hay un solo sindicato nacional, la Confederación de Trabajadores, todo el mundo tiene que pertenecer. Los trabajadores que trabajan para empresas extranjeras se les paga en pesos y el gobierno recibe los dólares, que el 90% se los lleva a ellos y no se los dan a los trabajadores. Los trabajadores no tienen derecho de huelga, no tienen derecho de sindicato, no tienen ningún derecho. O sea, los trabajadores en el paraíso de los trabajadores son los esclavos del Estado. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Si bien el Estado socialista provee las vacaciones pagadas a los trabajadores cubanos, los obliga a realizar los llamados trabajos voluntarios, a pagar el conocido día de haber de las milicias de tropas territoriales, a participar en manifestaciones y actividades que se realizan en el tiempo de descanso y no se les remunera económicamente por ellas. El movimiento sindical oficialista no se ocupa de la atención al hombre, de las necesidades que tienen estos obreros, del alto costo de la vida que no se corresponde con los salarios, los trabajos, aquellos puestos de trabajo mejores remunerados, pues se exigen ciertas condiciones de fiabilidad y idoneidad, que no es nada más que fidelidad al régimen. O sea, no se tiene en cuenta la capacidad o la preparación del obrero como tal, sino el grado de sumisión. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido,
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Ante la inoperancia del sistema socialista, el cubano ha tenido que padecer de innumerables limitaciones. Desde 1962 sufre los embates de una libreta de racionamiento alimenticio. La construcción de viviendas es significativamente insuficiente ante la demanda social. Generaciones de cubanos tienen que vivir bajo el mismo techo. La insalubridad, el deterioro de los servicios médicos y una deficitaria producción de bienes y servicios obligan al cubano de a pie a vivir en condiciones realmente deplorables. El cubano vive una vida totalmente pobre, carente de todo. Uno explica estas cosas y quizás uno diga, bueno, no pueden entenderlo, no puedes entender de que veas a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, una madre de familia parada en una puerta saliéndosele las lágrimas y que te diga, que le preguntes qué te pasa y te diga, no he podido encender el fogón. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Si bien el régimen castrista fomenta la educación de una manera gratuita, en el artículo 38 de la Constitución cubana queda claro que el Estado socialista fundamenta su política educacional y cultural en la concepción científica del mundo, establecida y desarrollada por el marxismo-leninismo. Una vez terminada la enseñanza preuniversitaria, a los jóvenes se les exige la llamada integración política para poder continuar sus estudios. Quienes digan abiertamente no estar de acuerdo con la política comunista son separados de las filas universitarias. De hecho, la conocida frase, la universidad es para los revolucionarios, estuvo junto al alma mater durante varios años. Además, desde los niveles más elementales de la educación, se desarrolla el llamado adoctrinamiento político a los niños cubanos. Es un mecanismo que el turno entero de clase te lo van desarrollando en base a la política. La historia es la historia de Cuba en base al imperialismo. Las matemáticas, si te dan un problema de tanto por ciento, te sacan el tanto por ciento de los tanques que está empleando el imperialismo yanqui, y esa cantidad de dinero, son millones, podrían invertirse en los niños. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por la razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El régimen castrista frena la libertad de creación artística. Esta debe estar en consonancia con la política totalitaria. Existen mecanismos a todos los niveles que regulan, controlan y censuran cualquier expresión fuera de los cánones comunistas. De hecho, el propio artículo 38 de la Constitución castrista, en su inciso D, señala que es libre la creación artística siempre que su contenido no sea contrario a la revolución. Se viola institucionalmente al estar en la Constitución, se viola en el famoso postulado de las palabras a los intelectuales de Fidel en el año 1961, cuando dijo: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Es decir, se viola desde el hecho que existe una política cultural diseñada por el gobierno. En ningún lugar del mundo la creación artística es propiedad ni es parte
de ninguna política cultural, de ningún gobierno. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Ese derecho es constitucionalmente violado precisamente en el preámbulo de la Constitución castrista al establecer, entre otros, que, guiados por el marxismo-leninismo, apoyados en el internacionalismo proletario y decididos a llevar adelante la revolución, de tal manera no existe espacio para quienes intenten establecer un nuevo diferente orden social en la isla comunista. Es el resultado de una serie de actos que han venido manifestándose desde los primeros años de la revolución, que lo que intentan es imponer no una mordaza, sino un control absoluto para establecer y legitimar el inamovilismo que necesitan para garantizar este gobierno en el poder. Críticas al gobierno, manifestaciones contrarias a la línea oficial establecida por el gobierno son reprimidas como delito y no son reconocidas como un derecho elemental de expresión del pueblo cubano. Artículo 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de su derecho y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. En Cuba, el régimen castrista impide el desarrollo de una sociedad democrática al establecer, según su Carta Magna, una subordinación total de los ciudadanos a los preceptos del Partido Comunista y subordina todos los poderes al Estado partido. En Cuba las violaciones de derechos humanos son institucionales. Están en esa Constitución que prohíbe la libre manifestación de las ideas y de la asociación pacífica, que establece un estándar para que únicamente bajo la tutela del Estado se puedan presentar quejas y hacer actos de protesta. Ya la Constitución de 1976 tiene un articulado que es ofensivo a las libertades públicas que reconoce la Declaración de Derechos Humanos. Artículo 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Por el constante incumplimiento de lo estipulado en esta declaración, de la cual Cuba fue firmante en 1948, el régimen castrista ha sido condenado en 14 ocasiones ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la violación sistemática y permanente de estos artículos. Más que las denuncias de los cubanos, de los que fuimos víctimas de las torturas en Cuba, tiene un peso extraordinario el informe de la Comisión de Derechos Humanos que visitó la isla en plan de investigación y que, en palabras del embajador inglés Henry Steele en la comisión, que dijo que toda la estructura social, política y económica del régimen de Cuba era una violación sistemática y constante de todos y cada uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde su llegada al poder, el régimen castrista ha violado de manera sistemática y permanente los derechos humanos. El pueblo cubano ha sido obligado a vivir durante más de medio siglo sin derechos.